Vamos a estudiar ahora si un conjunto de vectores determinado es o no es un subespacio vectorial. Lo que se nos pide en el ejercicio es que veamos si el conjunto de vectores que pertenecen al conjunto A, el conjunto de vectores A, formado por los vectores en los que la primera componente es igual a la segunda e igual a la tercera, forma un subespacio vectorial o no lo forma. Y comprobar si el conjunto de vectores que pertenece a B, que son aquellos en los que la primera componente más 2 es igual a la tercera de las componentes, si eso forma o no forma un subespacio vectorial. ¿Cómo sabemos si forma o no un subespacio vectorial? Bueno, pues tenemos que comprobar, si empezamos con los vectores de A, tenemos que comprobar que para dos vectores cualesquiera, U y V, que pertenezcan al conjunto A, es decir, para todo vector U y V que pertenezcan al conjunto A, tenemos que U más V también pertenece al conjunto A. Es decir, que el vector suma para los vectores cualesquiera pertenece al conjunto A si para cualquiera de dos vectores que pertenezcan a A. Y además que alfa por U, es decir, un escalar, el producto de un escalar por un vector pertenece a A para todo vector que pertenezca al conjunto A y para todo escalar que pertenezca a los números reales. Eso es lo que tenemos que comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues cogemos dos vectores genéricos U y V y vemos si dos vectores genéricos que pertenezcan a esto pues cumplen la propiedad. El vector genérico U, pues que será, por ejemplo, pues el que tendrá la componente X, Y, Z, y el vector genérico V, que tendrá la componente XV, y del vector V, Z del vector V. Bueno, y tenemos que ver si la suma de estos dos vectores pertenece al conjunto A. Bueno, estos vectores genéricos pues tienen que cumplir la relación de que su primera componente sea igual a su segunda componente igual a su tercera componente. Tenemos que tener que XU sea igual a IU igual a ZU. Esto en realidad lo que tenemos tenemos que tener cualquier número reales que cumplan esta condición, pues pertenecerán al conjunto. Aquí lo que tenemos en realidad son dos ecuaciones, es decir, dos signos de igualdad nos implican dos ecuaciones que serían que XU sea igual a Y sub U y que Y sub U sea igual a Z sub U o que X sub U sea igual a Z sub U. Vamos a ponerlo, por ejemplo, que X sub U sea igual también a Z sub U. Es decir, lo que tenemos son dos ecuaciones para tres incógnitas que tienen que cumplir dos ecuaciones. Esto, cuando tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones, esto significa que 3 menos 2 que necesitamos un parámetro, necesitamos parametrizar una de las soluciones. Parametrizar. Vale, eso quiere decir que tenemos que darle a una de las incógnitas el valor de un parámetro determinado. Por ejemplo, pues ya que tenemos aquí la X en los dos sitios, para hacerlo más fácil vamos a decir que X sub U sea igual a K. Si X sub U es igual a K, entonces tenemos que Y sub U tiene que ser también igual a K porque es igual a X y Z sub U igual a K. Por tanto, lo que tenemos es que el vector U, el vector genérico U, tiene que ser igual a K, K, K. Para algún valor de K, para un K que pertenezca a los números reales. Es un vector, el vector genérico U. El vector genérico V, bueno, pues si lo hacemos nos va a salir otra vez que tiene que tener, pues, de la forma KKK, es decir, con las tres componentes iguales, X igual a Y igual a Z, y vamos a coger, pues, por ejemplo, el vector K', K', K'. Es decir, U y V son vectores que tienen sus tres componentes iguales para cualquier valor de ese coeficiente, para cualquier valor de la componente. Y ahora lo que vamos a ver es comprobar si U más V pertenecen a A. Vamos a verlo. U más V será igual al vector U, que será de la forma KKK, más el vector V, que será de la forma K', K', K'. Si lo sumamos, pues la primera componente es K más K', K más K'. La segunda componente es K más K', K más K', y la tercera componente K más K'. K más K'. ¿Se cumple que X sea igual a Y igual a Z? ¿Se cumple que X sea igual a Y e igual a Z? Sí. Por tanto, tenemos que U más V pertenece al conjunto A. Y por el lado de la suma sí que se cumple. Vamos a ver si se cumple que alfa por V pertenezca a A para todo número real alfa. Bueno, pues alfa por U, o alfa por V, da igual. Alfa por U será igual a alfa por un vector genérico K, K, K,
¿Y esto a qué sería igual? Pues sería igual al vector alfa k, alfa k, alfa k, que tiene su primera componente igual a la segunda e igual a la tercera, que son del tipo de 3 componentes iguales, y por tanto esto pertenece al conjunto A. Como U más V pertenece al conjunto A y alfa por U pertenece al conjunto A, entonces tenemos que A es un subespacio vectorial. A es un subespacio vectorial. Bueno, así hemos demostrado que el conjunto formado por los vectores en los que sus 3 componentes son iguales forma un subespacio vectorial. Vamos a estudiar ahora el conjunto B para ver si el conjunto formado por los vectores cuya primera componente más la segunda es igual, cuya primera componente más 2 es igual a la tercera componente, forman o no forman un subespacio vectorial. Bueno, pues ese conjunto, por si no lo veis claro del todo, que es B igual a X y Z perteneciente a R3, tal que X más 2 es igual a Z. Lo que tenemos que comprobar de nuevo es si para todo V que pertenezca a A, tenemos que el vector suma pertenece a A. Si el vector suma pertenece a A para cualquiera de dos vectores que pertenezcan a A. Y si el vector, si multiplicamos un producto escalar por cualquier vector, si multiplicamos un escalar por cualquier vector que pertenezca al conjunto A, para cualquier número real por el que hayamos multiplicado, si eso sigue perteneciendo a, si el producto sigue perteneciendo a, bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo son los vectores que cumplen que X más 2 es igual a Z? Pues son los vectores, el vector U, por ejemplo, el vector U que tendrá la componente X del vector U, Y del vector U, Z del vector U. Tiene que cumplir que la primera componente más 2 sea igual a la segunda. Por tanto, lo que tendremos que tener es que se cumpla que XU más 2 sea igual a ZU. XU más 2 sea igual a ZU. Y respecto de Y, ¿qué tiene que cumplirse? Nada, pues sí puede tomar cualquier valor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un sistema de una ecuación, tenemos una única ecuación, una ecuación para 3 incógnitas, Una ecuación para 3 incógnitas. Esto, para resolverlo, necesitamos dar dos parámetros. Necesitamos parametrizar 2 de las incógnitas. 3 menos 1, 2. Bueno, lo que vamos a hacer, como la Y no está vinculada en esta ecuación, pues le vamos a dar a la Y un valor. La Y sub U, por ejemplo, puede valer el parámetro K, y después a la Z o a la X le vamos a dar el valor de otro parámetro. Por ejemplo, la Z sub U va a ser el parámetro L. Si la Z sub U es L, tenemos que X sub U más 2 será igual a L, y lo que tenemos de aquí es que X sub U es igual a L menos 2. Y por tanto los vectores genéricos, un vector genérico que pertenezca a este conjunto de vectores, el vector genérico U tiene la forma, es de la forma, la X sub U es L menos 2, la Y sub U es K y la Z sub U es L, para cualquier valor de K y de L, ¿no? Pues dándole valores a K y de L y L tendríamos todos los vectores que cumplen esta condición de aquí, que X más 2 sea igual a Z. Muy bien, bueno, pues tenemos el vector U, vamos a construir otro vector V que también pertenezca al conjunto, bueno, pues con otros parámetros, L menos 2 y L, pues vamos a poner L' y L' menos 2, y en vez de K, pues K'. Pues esto es otro vector. Para cualquier valor de K', cualquier valor de L', pues tendremos un vector que cumple esta condición. Para cualquier valor de K y de L tendremos un vector que cumple esa condición. Son dos vectores genéricos de ese subespacio. Y ahora vamos a comprobar si la suma de ambos pertenece también a ese subespacio, ¿no? Estamos viendo si pertenece a este subespacio. Si X más 2 es igual a Z. Tenemos que comprobar que se cumpla que X más 2 sea igual a Z. Bueno, cogemos esos dos vectores genéricos, U y V. Que U hemos dicho que es L menos 2, K, L. L menos 2, K y L. Este es el vector U más el vector V, que es L' menos 2, K', L'. Tenemos que ver si esa suma cumple esta condición. Si el vector suma cumple esa condición. Bueno, vamos a sumarlo. L menos 2 más L menos 2 más L' menos 2, lo que nos da es L menos 2. Bueno, perdón, me voy a bajar aquí abajo porque si no, no voy a tener sitio. L menos 2 más L' menos 2, K más K', K más K', y L más L', y L más L'. Es decir, L menos 2 más L' menos 2, las dos L's no las podemos sumar porque son dos cosas distintas, L más L' y el menos 2 es menos 4. La primera componente sería L más L' menos 4, la segunda sería K
más K', y la tercera será L más L'. Bueno, este es el vector suma. ¿Cumple esta condición el vector suma? Es decir, ¿la primera componente más 2 es igual a la tercera componente? Vamos a ver que no. L más L' menos 4 más 2 es igual a L más L' menos 2. Y esto es distinto de L más L'. Por tanto, tenemos que el vector suma U más V no pertenece al conjunto B. Y por tanto, B, el conjunto B, no es un subespacio vectorial.